Continuamos con la última sesión y tengo el gusto de presentar a Esteban Ventral Verdes, cuyo escueto currículum, porque tiene una larguísima trayectoria académica de investigación y de activismo institucional en Amnistía Internacional. Lleva 25 años trabajando por los derechos humanos en todo el mundo. Desde hace más de una década es director de la sección española de Amnistía Internacional. Supongo que lo habréis visto en reportajes, en aspectos televisivos, frecuentemente. Y esta sección española, me acaba de rectificar, tiene ya 70.000 miembros afiliados. Es decir, estamos hablando de una organización de referencia no solo en el ámbito internacional, sino a nivel de España. Es profesor de Derechos Humanos y Desarrollo en cursos de posgrados en 6 universidades españolas, incluyendo la nuestra. Ha sido investigador de violaciones de derechos humanos para América Central, director de la oficina del secretario general de Amnistía Internacional, y ha formado parte de más de 20 misiones de investigación en distintos países, entrevistando víctimas, gobiernos, medios de comunicación y organizaciones de todo tipo. Ha vivido en el Reino Unido, Argentina y Ecuador, y publica regularmente artículos en la prensa española, y este es su primer libro de ensayo. Entiendo que un libro del que nos hablará en su intervención. Así que adelante, bienvenido Esteban, como siempre, y gracias por tu participación. Gracias. Bueno, qué difícil hablar en estas horas. Después de una segunda conferencia sin descanso, a punto de comer. Claro que es mejor hora que después de comer, ¿no? Así que tenga un poco de paciencia. Esto no va a ir más allá de las 4 de la tarde, la conferencia. Y espero que, en fin, he pensado un poquito hacer... imitando, no sé si ustedes, si habéis visto, claro, quizá no, porque yo como soy un poco dinosaurio, he visto una película que es una de Woody Allen, de las primeras, que es Todo lo que usted quería saber sobre el sexo y temía preguntar. Es una película de Woody Allen, ¿la han visto? No. Entonces, pues yo, cambiando un poco y parafraseando la frase, voy a hacerme preguntas a mí mismo, que es un ejercicio un poco esquizofrénico, pero en el que, a partir de las preguntas a mí mismo, voy a intentar responder algunas de las cuestiones, un poco, alguna igual o muy parecida a la de Jesús y al embajador de Noruega, pero bastante diferentes, porque de verdad que una pareciera que es igual, pero no es igual el punto de vista de la paz que el de los derechos humanos, no es exactamente igual. Dicho esto, después de oír al embajador de Noruega, yo recuerdo una conversación que tuve con un señor en Colombia, precisamente, hace muchos años, cuando estaba mediando en el proceso de paz Noruega, que me definió exactamente lo que eran los noruegos y los nórdicos en el ámbito de la humanidad. ¿Serán estos los auténticos extraterrestres? Entonces, realmente como diciendo, son raras esta gente, estos nórdicos. ¿No? Este concepto de cuando nos acostumbramos a una política exterior como una española, no sé, a una universidad como la española, a una... ¿serán extraterrestres los nórdicos? Claro que después ha habido algunos problemas, como por ejemplo, y él mismo lo ha dicho, todo un ámbito de populismo y de partidos casi xenófobos que van al Parlamento en varios países. Pero en ese momento el señor colombiano me decía, ¿serán estos los auténticos extraterrestres, digamos, los nórdicos? Bueno, la primera no me voy a extender mucho porque aquí hemos tenido a Jesús como gran especialista, que es que ha dado un poco lo que... La pregunta sería, ¿han cambiado los conflictos armados en los últimos 50, 60 años? Y sí y no. En el sentido de que, y como él hablaba, la Primera y Segunda Guerra Mundial son muy diferentes, porque en una mueren millones de personas en las trincheras, en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda mueren 50 millones de personas, pero sobre todo población civil. También está la respuesta de como era muy bien indicado, que la mayoría de los conflictos son de carácter nacional o interestatal más que internacional, y en el concepto de que a través de los años, en la mayoría de los conflictos, los que mueren son los que no combaten. Esto es así, y muere la población civil, paradójicamente, porque cuando se crea el derecho internacional para regular la guerra, que es la segunda vez que se crea, que es en el año 49, que se llaman los famosos convenios de Ginebra, famosos para nosotros, y que hacen referencia a una ciudad, no a una bebida alcohólica, los convenios de Ginebra regulan lo que es
lo que, digamos, una guerra. Y a pesar de esta regulación que no ha existido en la historia de la humanidad anteriormente y que sale como consecuencia del trauma de lo que supone la Segunda Guerra Mundial y los 50 millones de muertos, pues a pesar de eso, a partir de ahí, ya en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, en los conflictos armados mueren los que no combaten. Es muy poco conocido, para que vean un poco una cosa curiosa en este contexto de paradojas, es que todo el sistema de derechos humanos actual que conocemos nace de una Declaración Universal de Derechos Humanos que impulsan, y un sistema de derechos humanos que impulsan 3 conocidos violadores de derechos humanos, que son Roosevelt, y la persona que luego mandan, que antes manda las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, Stalin, una hermanita de la caridad, que digamos a 20 millones de campesinos los mató de hambre en los años 20, años 30, en la Unión Soviética, y Churchill, que como todos los políticos anglosajones, en realidad cuando cuentan las memorias las cuentan con cierta crudeza, y él habla, yo siempre recuerdo en sus memorias, que él habla cómo decide bombardear Dresde en la Segunda Guerra Mundial, que indica en sus memorias, está reunido con sus asesores y le dice a los asesores, ¿por qué no bombardea, digamos, las fábricas militares? ¿Por qué no bombardea las partes del ejército que están en Dresde? Y dice, no, yo voy a bombardear la ciudad, mata a miles de personas en el bombardeo, precisamente para causar miedo a la población civil alemana e intentar que esta población civil alemana derribe su propio gobierno nazi en aquella época. Y él lo cuenta así en sus memorias sin ningún tipo de problemas. Lo mismo, haciendo otra comparación que cuenta en sus famosas memorias el presidente Bush, ¿no?, cuando dice que él sin ningún problema autoriza la práctica de la tortura, de mojar en agua a detenidos, y la autoriza sin ningún problema. Y no pasa absolutamente nada. Bien, entonces en este contexto, digamos, han cambiado los conflictos, sí, pero también hay un elemento que yo ha estado poco en este debate hasta ahora, pero que claro, yo como parte de derechos humanos quiero ver, que es la parte de impunidad. La parte de impunidad. La parte que supone lo que hablaba antes Jesús y la parte posterior al conflicto que supone en cuanto a verdad, justicia y reparación a la gente, que realmente la gente entienda que debe haber justicia, que debe haber verdad y que debe haber reparación como un elemento que impide posteriores conflictos. ¿Hay conflictos olvidados? Es un concepto. Conflictos olvidados. ¿Olvidados por quién? Porque cuando se hace normalmente la apelación a conflictos olvidados es porque la comunidad internacional no se acuerda de ellos. Y yo digo, ¿qué es la comunidad internacional? ¿Es la ONU? ¿Son las organizaciones regionales como la Unión Africana o la Organización de Estados Americanos? ¿O es la sociedad civil? Y yo creo que en un contexto tan interrelacionado, tan tecnológico, en el que la información viaja a tal velocidad, conflictos olvidados, yo no diría que debería ser la palabra que debemos utilizar ahora. Es conflictos que no interesan a nadie, o que no interesan a la comunidad internacional, que es una cosa diferente a conflictos olvidados. Entonces, ¿hay algún conflicto de los 33 o 40 de que hablaban el embajador o Jesús? ¿Olvidados? No. ¿Que a los que no se presta atención? Sí. Pero un conflicto, por ejemplo, como el conflicto, el sentido, entre comillas, que hay, o que se llama conflicto en relación a cómo Israel trata a la gente en los territorios ocupados, el gobierno de Israel, es enquistado más que olvidado, ahí no está olvidado. República Democrática del Congo, sí, puede ser olvidado por una parte de la comunidad internacional, pero no por los países vecinos o por la Unión Africana. Por tanto, el concepto de olvidado yo creo que es diferente ahora a lo que era El Salvador, por ejemplo, en los años 20, años 30 del siglo pasado, donde de repente el ejército de El Salvador mata a 5.000 campesinos en un contexto de conflicto y no se enteró nadie hasta 10 años después. Eso hoy sería impensable. Por tanto, el concepto de conflicto olvidado yo
yo lo trataría un poquito con precaución. Hay otro tipo de forma de llamarlo. La tercera pregunta que yo me hago es, ¿qué tipo de abusos y violaciones a los derechos humanos se cometen en los conflictos armados? Bueno, ahí, digamos, hay dos formas de interpretarlo. Uno es las convenciones de Ginebra del año 48 y otras, mucho más actuales, son el Estatuto del Tribunal Penal Internacional. El Estatuto del Tribunal Penal Internacional, que es el primer tribunal penal que no se crea por vencedores de un conflicto armado, nace en el año 2000. En el 97 se crea el estatuto, en el año 2000 empieza a funcionar. Porque los anteriores tribunales, que fueron muy poquitos, hasta la caída del muro de Berlín, fueron tribunales de vencedores hacia vencidos. ¿Cuál fue el tribunal? Pues aquí la mayoría sois de derecho, ¿no? ¿Quiénes no sois de derecho? Dios mío. Está bien eso. Cuando hablo con la universidad, ¿quiénes son los estudiantes? La mayoría de derecho. Y dije, qué alegría ver gente que no es de derecho. Porque los estudiantes de derecho, yo fui uno de ellos, hace el siglo pasado, hay una conexión entre el siglo pasado, cuando yo estudié derecho. ¿Cuáles son de derecho? O sea, porque si no, a ver si hay tres. Efectivamente, tres. Bien. Entonces, los estudiantes de derecho tienen una dificultad. Tenemos una dificultad. Es que a diferencia del resto de Europa, en derecho no se estudia derechos humanos. Pareciera una contradicción. Entonces hay alguno que dice, no, se estudia derecho internacional público. Sí, pero eso no son derechos humanos. Entonces, si yo preguntara, como comodines del público, algunas cosas a los que están aquí de derecho, se habría una dificultad, porque no se estudia derecho. En otras partes de Europa sí, y en América Latina también se estudia derechos humanos, pero en España no. No digamos en otras facultades. Por ejemplo, ¿de qué otras facultades sois? ¿Sois algunos de periodismo? No. No sé. ¿De qué sois, varios de los que estáis aquí? Educación, administración de empresas. Educación. Relaciones laborales. Relaciones laborales. Ah, interesante. ¿Se estudia derechos humanos en relaciones laborales? No. ¿Cómo se va a estudiar? ¿Qué tendrán que ver los seres humanos en las relaciones laborales? ¿Qué derechos hay? Entonces, hay una dificultad. Entonces, no voy a hacer preguntas mucho con comodines del público porque es un papelón para vosotros, yo lo sé. Pero un tema fundamental que deberían saber la gente que estudia Derecho es ¿qué crímenes internacionales se cometen en un conflicto armado? ¿Cómo se podrían resumir? Ahí tenemos un núcleo de gente de Derecho. A ver. Casi, digamos que un tiro en el poste. O sea, sí, son genocidio, crímenes contra la humanidad y en el conflicto armado, crímenes de guerra. ¿Cuál es el elemento que hace que estos tres, violación de abuso de los derechos humanos, en qué se diferencia de un caso de tortura aislado? Se diferencia en que estos tres que se cometen son crímenes o de derecho internacional imprescriptibles, es decir, nunca, hasta que no hay un veredicto claro de inocencia o culpabilidad sobre el caso concreto, nunca prescriben, es decir, siempre se tienen que perseguir. Siempre. Y esto es importante en el contexto de conflictos armados, porque por mucho que se negocie y se llegue a un acuerdo de paz, público o privado, en un conflicto armado, estos crímenes son imprescriptibles. Y por lo tanto, cualquier persona puede acudir a un tribunal de justicia, nacional y luego internacional, para obtener justicia, reparación y verdad por lo ocurrido. Esto es importante. Entonces, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, es decir, son los delitos más graves contra todos nosotros. Son delitos que se llaman, en términos jurídicos, y un latinajo, erga omnes, es decir, que nos afectan a todos. Por eso el concepto de derechos humanos no está basado en la soberanía, sino que, ¿por qué los noruegos intervienen en el proceso de paz? ¿Por qué Jesús analiza el proceso de paz y participa? ¿Por qué nosotros en Amnistía nos metemos en otros países?
porque el concepto de derechos humanos es universal, afortunadamente. Es decir, sirve para todo el mundo, es como el cordón umbilical de la humanidad. Y esto se basa en que son de ámbito internacional y que no corresponde solo a que uno considere súbditos a sus ciudadanos, sino que tiene un marco internacional que lo está violando cuando así lo hace. Bien. Una pregunta importante para la gente que trabajamos sobre derechos humanos es, además desde un punto de vista independiente, no he entrado a... Siempre tengo una dificultad, siempre me olvido de esto. Me olvido de explicar porque pienso que la gente sabe lo que es amnistía, perdonadme, que no creo que a lo mejor mucha gente no lo sabe. Entonces, como, claro, pues yo estoy tan metido que pienso que todo el mundo sabe. Pero en realidad es una organización de derechos humanos independiente, es decir, no recibe fondos de gobiernos ni de partidos políticos, se financia con la gente, y su trabajo es lograr que tenga vigencia la Declaración Universal de Derechos Humanos, tanto los de libertad de expresión, reunión, asociación, como derecho a la salud, la vivienda, la educación. Y esto lo hacemos investigando, movilizándonos. Muchos de vosotros estoy seguro que han firmado a las ciberacciones de amnistía a través de la red. Significa también hablando con los gobiernos y hablando a los medios de comunicación. Esto es lo que hacemos. Bueno, paréntesis. ¿Cuáles son los principales, en mi opinión, los principales motivos que hacen que existan o que se prolonguen los conflictos armados? Bueno, hay uno fundamental que tiene que ver con los negocios. Entonces, el conflicto armado mucho tiene que ver con los negocios. ¿Qué tipos de negocios? Hay mucho tipo de negocios. Hay desde los que mencionaba Jesús, que son los mercenarios, los contratistas que están allí, un negocio para ellos que esté el conflicto armado y se prolongue. Otra es el comercio de armas. El comercio de armas. Con ese comercio de armas, ¿cómo crece el comercio de armas? ¿Crece en un periodo de paz? No. Crece en el contexto de conflicto armado. Entonces, el comercio de armas es un comercio en continua expansión. Incluso en época de crisis económica, el comercio de armas, ahí está imparable. El comercio de armas tiene muchas ramificaciones, ¿no? Muchas ramificaciones. Pero, por ejemplo, un país como China, que aquí cuando hablamos con el embajador, un país como China, que tiene, la verdad que es un país muy coherente, viola los derechos humanos dentro y los viola fuera. Entonces, en ese contexto, el comercio, por ejemplo, es un país que, además de comerciar con armas, comercia con instrumentos que se utilizan para tortura, por ejemplo, ¿no? Cosa que antes la Unión Europea hacía hasta hace 30 años. No estamos hablando, por ejemplo, cerca de aquí, en España, hace 30 años, Amnistía descubrió en una investigación que había una fábrica en el Goibar, en el País Vasco, una fábrica chiquitita que fabricaba esposas para pulgares. ¿Habéis visto lo que son las esposas para pulgares? Esposas para pulgares, pues son instrumentos, no es una esposa que tienen a alguien, ¿no? Y que, en fin, te hayan detenido. No. Te la pones los pulgares, se unen con una cadena a los pies, a los tobillos, y sirve generalmente para torturas. Hay mucho tipo, estamos hablando en la fábrica con el empresario, y había un expositor, ¿no? Igual que tienes un expositor de coches, pues tienes un expositor de pulseras, de esposas para pulgares, que podían ser de tipo dentado, ¿no? Que provoca rotura de los pulgares, que los inmoviliza. Todo esto se hacía en España. Bueno, China sigue exportando, o hay instrumentos de tortura muy sofisticados y no medievales, que desde Corea del Sur, etcétera, pues siguen siendo instrumentos. Entonces, el comercio de armas o el comercio de instrumentos alrededor de la violación de derechos humanos sigue siendo un comercio muy lucrativo y descontrolado, aunque hay una esperanza para hacerlo. También tiene que ver, obviamente, con los recursos naturales, siempre lo hemos visto, los recursos, especialmente en África y en otros países, recursos naturales, el control de esos recursos naturales, pues tiene que ver con conflictos armados generalmente intranacionales, ¿no? Pues lo hemos visto, desde el petróleo hasta diamantes, en fin, el control de los recursos naturales es otro elemento. También hay, por supuesto, conflictos que se alimentan o que utilizan como excusa, utilizando las palabras de Jesús, elementos.
ideológicos, ¿no? Pues la autoprotección. Israel, ¿cuál es su concepto para el conflicto armado? Y su excusa es que su supervivencia como nación, por ejemplo. O el conflicto de Ucrania, la parte del este, pues su independencia y su cercanía a Rusia. Siempre hay un concepto, o puede haber un concepto que se utiliza como excusa también para los conflictos armados. Pero en nuestra opinión, el elemento más importante que hace que se prolonguen los conflictos armados o se repitan es el ciclo de impunidad. La impunidad. La impunidad y el ciclo de impunidad que hace que se comete el crimen de guerra, se viola a una mujer, el culpable se escapa, es amnistiado, hay una nueva violación, hay un nuevo conflicto. Podemos decir, he puesto el ejemplo de violación a mujeres porque es un elemento fundamental del conflicto armado actual, pero puede ser cualquier otro ejemplo. Y en nuestra opinión, cuando ese ciclo de impunidad se quiebra y alguien responde por sus actos, es mucho más difícil que el conflicto se prolongue o se repita. Los empobrecidos países de Liberia y Sierra Leona, por ejemplo, ahora tienen, otra vez el problema a base del ébola, sí. Pero en materia de conflicto armado, hubo durante mucho tiempo conflictos armados en esos ambos países. Actualmente no hay, por algunas razones. Pero una de ellas es que un señor que se llamaba Charles Taylor, que era el dictador de Liberia, fue procesado y condenado a muchos años de cárcel por su papel de fomentar desde Liberia la guerra en Sierra Leona. Un tribunal de justicia mixto, nacional e internacional, con jueces del país, de Sierra Leona, y con jueces internacionales. ¿Ha habido más conflictos? De momento no. ¿Es un mensaje poderoso? Sí. La ex Yugoslavia, con todas las dificultades que ha habido, las tropas internacionales allí desplegadas tenían el mandato de detener criminales de guerra. ¿Cuántos se detuvo? 230. Una buena parte de ellos han sido condenados o están en juicio. ¿Cuáles son una de las condiciones que pone la Unión Europea a Serbia, por ejemplo, para acercarse a la Unión Europea? Que colabore con el Tribunal Internacional de Justicia y sus propios tribunales localicen a estos criminales de guerra que cometieron terribles abusos, incluyendo el de Srebrenica, con 8.000 hombres muertos en 2 días. Por lo tanto, no hay una relación directa, o no siempre hay, pero países que logran enfocar el tema de impunidad tienen menos posibilidades de que se genere el conflicto o se prolongue. Hay otro tipo de justicia, que es la justicia de venganza, que no es lo mismo que la justicia. Y hay países que utilizan la justicia de venganza. Eso, justicia y venganza, aunque pueda parecer que la gente rinda cuentas por sus actos, no es así. Y eso prolonga los conflictos. Un ejemplo es Irak. Irak ha utilizado la justicia de venganza. El propio Saddam Hussein fue ahorcado después de un juicio injusto. Es un país en el que se ha incorporado con gran entusiasmo a los países que más aplican la pena de muerte. ¿Esto ha significado que el país está mejor? ¿La pena de muerte ha contribuido a pacificar el país? Pues no. Porque nunca lo ha hecho en ningún país del mundo la pena de muerte. Al contrario, exacerba tensiones en la sociedad, entre otras cuestiones. Y cuando se ejecutó por ahorcamiento a Saddam Hussein, después de que varios de sus testigos y abogados fueron asesinados, y después de un juicio injusto, en nada contribuyó a nada, salvo a matar a una persona de forma injusta. Actualmente Irak mata aproximadamente unas 150 personas por pena de muerte y por ahorcamiento cada año. Y ya hemos visto cómo está el país. Y es importante esto, porque la justicia de venganza
luego se desarrolla en partes más complejas en Irak, ¿no? Por ejemplo, excepto la región del nordeste de Kurdistán, que aunque ha condenado a gente a pena de muerte, nunca la ha aplicado, después de la caída, nunca, y es la región, hay otras razones, no quiero simplificar, pero es una de las regiones que eran, hasta que lo que ha pasado con el desplazamiento de personas, y son todavía más estables dentro de lo que es Irak. Pero la pena de muerte lo han aplicado los grupos armados, pena de muerte entre comillas, de ejecuciones sumarias, operando en Irak. Todo el mundo está aplicando ejecuciones sumarias y pena de muerte. Otro país donde ha habido justicia de venganza es Libia. Libia, además de matar a su dictador correspondiente, su hijo, visitado por Amnistía, y lleva 3 años en un garaje detenido por milicias. Se le dijo, llévalo al Tribunal Penal Internacional, ahí puede tener un juicio justo, y es un elemento importante de ejemplo de justicia para el país. Dijimos, no, nosotros podemos hacer la justicia. Bien, lleva 3 años en un garaje. Y hay 1.400 grupos armados en Libia operando en un país completo descontrol. La justicia de venganza es otro elemento que contribuye a ese desastre de país que en este momento es Libia, entre otras razones. Otro elemento y otra pregunta. También un poco Jesús avanzaba en esta parte. ¿Es engañoso o no completo el análisis y los mensajes que nos transmiten medios de comunicación sobre ciertos conflictos armados? Pues sí. El de Irak es un ejemplo. Lo ha definido muy bien y lo ha dado muy bien la parte geopolítica y geoestratégica Jesús, pero y la parte de derechos humanos también. Por ejemplo, si uno creyera lo que está viendo en los medios de comunicación, solamente el Estado Islámico, o el llamado Estado Islámico, o el Daesh, es el que está cometiendo atrocidades en Irak, porque las demás no salen. Pero hay muy poca gente que sepa, por ejemplo, y ayer Amnistía publicó un informe, y aquí lo tengo si lo queréis ver, es cómo el gobierno iraquí, para combatir el Estado Islámico, está cometiendo crímenes de guerra y crímenes de deshumanidad. ¿De qué manera? Por ejemplo, tiene grupos paramilitares chiíes apoyando al ejército iraquí. Y a la minoría suní, que directamente identifican con el Estado Islámico, con Daesh, simplemente los ejecutan, los matan, los despedazan con la misma crueldad que el Estado Islámico. ¿Quién sabe de esto? Nadie. Igual que hay una minoría suní importante dentro de los suníes que se opone al Estado Islámico. Estoy en la parte depresiva de la conferencia. Paciencia. Luego llegaremos a un momento en el que veremos las salidas que coincidirá con la hora en que vais a comer. Entonces tendréis una... Oh, mira. Entonces las salidas, pueden hacerse una serie de salidas, coinciden con que vais a comer y rebosaréis cierto optimismo, también engañoso, pero cierto optimismo, al final de la conferencia. Pero en este momento estamos en la parte depresiva, que espero que todavía tengáis un poquito de paciencia. Bien, en este contexto se ha hablado muy poco sobre, yo quiero meter el tema del papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Porque es el órgano de Naciones Unidas encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad, el órgano legal encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad. Claro, que aquí hay unos pequeños problemitas. Los pequeños problemitas son, en primer lugar, que obviamente de los 5 países que tienen poder de veto, es decir, de que no se vote nada ni se trate nada, los 5 pues son de los gobiernos que tienen mayor capacidad de comercio de armas en el mundo. Qué pena me da. O como dicen los colombianos, qué pena con usted. O sea, y ahí están, pues, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia.
Hay otro problemita del Consejo de Seguridad para mantener la paz y la seguridad, y es que de esos 5 países hay 3 que no piensan que nadie debe pagar por sus cuentas ante un tribunal internacional. ¿Qué son? ¿Quiénes son? Venga, ¿quiénes son los 3 países que no piensan, que no han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional? Estados Unidos, China, Rusia. ¡Qué casualidad! Lo mismo que también tienen por de veto, porque como sabéis, lo que pueden hacer, aunque un país no haya ratificado el Tribunal Penal Internacional, el Consejo de Seguridad puede decir, pero quiero que tú, Tribunal Penal Internacional, investigues esto. Pero eso, a veces, como en el caso de Libia, pues dicen, sí, oye, Tribunal Penal Internacional hace eso, pero en el caso de Siria, no. Y luego hay una serie de países que han tenido y tienen un papel importante como nuevos países, los famosos BRICS, que no se corresponde a una tarrina de leche, sino que se refiere a países como Brasil, India o Sudáfrica, que se apuntan a veces al lado de los perpetradores de los derechos humanos. O sea, yo acabo de volver, por ejemplo, a un país como Sudáfrica, y a mí me gustaría que Sudáfrica pudiera jugar el papel de Noruega. Tiene legitimidad. Se pasaron 80 años de apartheid. Tuvieron un líder que fue un líder importante en la comunidad internacional como Mandela. Pero ahora Sudáfrica, en el marco del Consejo de Seguridad, cuando estuvo, hasta hace poco, pues era un país que apoyaba a los gobiernos perpetradores de violaciones de derechos humanos. Desoyendo todo lo que hizo la comunidad internacional por Sudáfrica en la época del apartheid. O sea, si hubieran seguido el Consejo de Seguridad lo mismo que de Sudáfrica ahora en la época del apartheid, hubiera tardado mucho más tiempo en lograr la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa increíble. Entonces apoya a países tan respetuosos de los derechos humanos como Uzbekistán, se alía con China para determinadas cuestiones, pero en otro momento se alía con Estados Unidos. O sea, es errático. Y en el caso de Brasil, pues todavía tampoco sabemos lo que va a hacer en el marco de los derechos humanos. Lo primero es que se le ocurrió al gobierno de Brasil, cuando una mujer iba a ser lapidada en Irán, fue decirle, pues yo le doy refugio en vez de hablar con el gobierno de Irán. ¿No? Y el gobierno de India ahora mismo está persiguiendo, considera que la gran organización peligrosa en su país y a quien hay que perseguir es Greenpeace. India. Greenpeace. Peligrosos terroristas. Entonces, hay una parte de esos países poderosos económicamente que cada vez son más poderosos económicamente que no sabemos dónde van a caer. ¿De qué lado va a caer la bolita? Bueno, China y Rusia están perdidos, pero para estos 3, ¿dónde va a caer? Entonces, hay un problema con el Consejo de Seguridad. Y eso provoca, pues, varias cosas. Provoca que a veces actúan por interés político. El caso de Libia y Siria es el ejemplo que encontraba Jesús claro. ¿Por qué Siria nunca se decretó un embargo de armas a Assad? ¿Y si en el caso de Libia? ¿Por qué el caso de Libia sí se remite al Tribunal Penal Internacional y no el caso de Siria? La parálisis, ¿no? La parálisis del Consejo de Seguridad o la falta de acción. Otra preguntita. Luego entraré en la parte de mayor de salidas, pero seguimos la parte depresiva. ¿Qué ha pasado? Lo mencionaba un poco el embajador también con los refugiados. Decíamos, se crea el año 51 la convención que protege a los refugiados y les dice a los gobiernos, tienes que conceder refugio a aquellos que huyen de la represión. Tienes que concederles. Los derechos humanos son universales y tú tienes que conceder refugio. Año 51. Y durante eso también sale de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y ahora qué pasa con los refugiados? Bueno, estamos viviendo la mayor oleada de refugiados, como decía el embajador, desde la Segunda Guerra Mundial. Siria es el ejemplo, pero también la República Centroafricana. Y los refugiados, la mayoría de los refugiados, llegan a Europa.
Los refugiados se quedan en los países vecinos, de donde está su casa. El caso de Siria es el ejemplo más claro. 2,5 millones de refugiados están en Jordania, en Líbano y en Turquía. Aquí es como si recibiéramos de repente, con una población de 40 millones, de repente, porque como en el caso de Jordania, pues refugiados de 5 millones de personas. Imagináis 5 millones de personas llegando aquí. Lo que significa de tensión para un país, de dificultades de gobierno para gestionarlo. Bueno, pues Irak ha utilizado la justicia de venganza. El propio Saddam Hussein fue ahorcado después de un juicio injusto. Es un país en el que se ha incorporado con gran entusiasmo a los países que más aplican la pena de muerte. ¿Esto ha significado que el país está mejor? ¿La pena de muerte ha contribuido a pacificar el país? Pues no. Porque nunca lo ha hecho en ningún país del mundo la pena de muerte. Al contrario, exacerba tensiones en la sociedad, entre otras cuestiones. Y cuando se ejecutó por ahorcamiento a Saddam Hussein, después de que varios de sus testigos y abogados fueron asesinados, y después de un juicio injusto, en nada contribuyó a nada, salvo a matar a una persona de forma injusta. Actualmente Irak mata aproximadamente unas 150 personas por pena de muerte y por ahorcamiento cada año. Y ya hemos visto cómo está el país. Y es importante esto, porque la justicia de venganza luego se desarrolla en partes más complejas en Irak, ¿no? Por ejemplo, excepto la región del nordeste de Kurdistán, que aunque ha condenado a gente a pena de muerte, nunca la ha aplicado, después de la caída, nunca, y es la región, hay otras razones, no quiero simplificar, pero es una de las regiones que eran, hasta que lo que ha pasado con el desplazamiento de personas, y son todavía más estables dentro de lo que es Irak. Pero la pena de muerte lo han aplicado los grupos armados, pena de muerte entre comillas, de ejecuciones sumarias, operando en Irak. Todo el mundo está aplicando ejecuciones sumarias de pena de muerte. Otro país donde ha habido justicia de venganza es Libia. Libia, además de matar a su dictador correspondiente, su hijo, visitado por Amnistía, y lleva 3 años en un garaje detenido por milicias. Se le dijo, llévalo al Tribunal Penal Internacional, ahí puede tener un juicio justo, y es un elemento importante de ejemplo de justicia para el país. Dijimos, no, nosotros podemos hacer la justicia. Bien, lleva 3 años en un garaje. Y hay 1.400 grupos armados en Libia operando en un país completo descontrol. La justicia de venganza es otro elemento que contribuye a ese desastre de país que en este momento es Libia, entre otras razones. Otro elemento y otra pregunta. También un poco Jesús avanzaba en esta parte. ¿Es engañoso o no completo el análisis y los mensajes que nos transmiten medios de comunicación sobre ciertos conflictos armados? Pues sí. El de Irak es un ejemplo. Lo ha definido muy bien y lo ha dado muy bien la parte geopolítica y estratégica Jesús, pero y la parte de derechos humanos también. Por ejemplo, si uno creyera lo que está viendo en los medios de comunicación, solamente el Estado Islámico, o el llamado Estado Islámico, o el Daesh, es el que está cometiendo atrocidades en Irak, porque las demás no salen. Pero hay muy poca gente que sepa, por ejemplo, y ayer Amnistía publicó un informe, y aquí lo tengo si lo queréis ver, es cómo el gobierno iraquí, para combatir el Estado Islámico, está cometiendo crímenes de guerra y crímenes de deshumanidad. ¿De qué manera? Por ejemplo, tiene grupos paramilitares chiíes apoyando al ejército iraquí. Y a la minoría suní, que directamente identifican con el Estado Islámico, con Daesh, simplemente los ejecutan, los matan, los despedazan con la misma crueldad que el Estado Islámico. ¿Quién sabe de esto? Nadie.
Igual que hay una minoría suní importante dentro de los suníes que se opone al Estado Islámico. Estoy en la parte depresiva de la conferencia. Paciencia. Luego llegaremos a un momento en el que veremos las salidas que coincidirá con la hora en que vais a comer. Entonces, tendréis una... Oh, mira. Entonces, las salidas, pueden hacerse una serie de salidas, coinciden con que vais a comer y rebosaréis cierto optimismo, también engañoso, pero cierto optimismo, al final de la conferencia. Pero en este momento estamos en la parte depresiva, que espero que todavía tengáis un poquito de paciencia. Bien, en este contexto se ha hablado muy poco sobre, yo quiero meter el tema del papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Porque es el órgano de Naciones Unidas encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad, el órgano legal encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad. Claro, que aquí hay unos pequeños problemitas. ¿Ah? Los pequeños problemitas son, en primer lugar, que obviamente de los 5 países que tienen poder de veto, es decir, de que no se vote nada ni se trate nada, los 5 pues son de los gobiernos que tienen mayor capacidad de comercio de armas en el mundo. Qué pena me da. O como dicen los colombianos, qué pena con usted. O sea, y ahí están, pues, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia. Hay otro problemita del Consejo de Seguridad para mantener la paz y la seguridad, y es que de esos 5 países hay 3 que no piensan que nadie debe pagar por sus cuentas ante un tribunal internacional, que son... ¿Quiénes son? Venga, ¿quiénes son los 3 países que no piensan, que no han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional? Estados Unidos, China, Rusia. ¡Qué casualidad! Lo mismo que también tienen por de veto, porque como sabéis, lo que pueden hacer, aunque un país no haya ratificado el Tribunal Penal Internacional, el Consejo de Seguridad puede decir, pero quiero que tú, Tribunal Penal Internacional, investigues esto. Pero eso, a veces, como en el caso de Libia, pues dicen, sí, oye, Tribunal Penal Internacional hace eso, pero en el caso de Siria, no. Y luego hay una serie de países que han tenido y tienen un papel importante como nuevos países, los famosos BRICS, que no se corresponde a una tarrina de leche, sino que se refiere a países como Brasil, India o Sudáfrica, que se apuntan a veces al lado de los perpetradores de los derechos humanos. O sea, yo acabo de volver, por ejemplo, a un país como Sudáfrica, y a mí me gustaría que Sudáfrica pudiera jugar el papel de Noruega. Tiene legitimidad. Se pasaron 80 años de apartheid. Tuvieron un líder que fue un líder importante en la comunidad internacional como Mandela. Pero ahora Sudáfrica, en el marco del Consejo de Seguridad, cuando estuvo, hasta hace poco, pues era un país que apoyaba a los gobiernos perpetradores de violaciones de derechos humanos. Desoyendo todo lo que hizo la comunidad internacional por Sudáfrica en la época del apartheid. O sea, si hubieran seguido el Consejo de Seguridad lo mismo que de Sudáfrica ahora en la época del apartheid, hubiera tardado mucho más tiempo en lograr la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa increíble. Entonces apoya a países tan respetuosos de los derechos humanos como Uzbekistán, se alía con China para determinadas cuestiones, pero en otro momento se alía con Estados Unidos. O sea, es errático. Y en el caso de Brasil, pues todavía tampoco sabemos lo que va a hacer en el marco de los derechos humanos. Lo primero es que se le ocurrió al gobierno de Brasil, cuando una mujer iba a ser lapidada en Irán, fue decirle, pues yo le doy refugio en vez de hablar con el gobierno de Irán. ¿No? ¿Y el gobierno de India? Ahora mismo está persiguiendo, considera que la gran organización peligrosa en su país y a quien hay que perseguir es Greenpeace. India. Greenpeace. Peligrosos terroristas. Entonces, hay una parte de esos países poderosos económicamente que cada vez son más poderosos económicamente que no sabemos dónde van a caer. ¿De qué lado va a caer la bolita?
Bueno, China y Rusia están perdidos, pero para estos tres, ¿dónde va a caer? Entonces hay un problema con el Consejo de Seguridad. Y eso provoca, pues varias cosas. Provoca que a veces actúan por interés político. El caso de Libia y Siria es el ejemplo que encontraba Jesús claro. ¿Por qué Siria nunca se decretó un embargo de armas a Assad? ¿Y si en el caso de Libia? ¿Por qué el caso de Libia sí se remite al Tribunal Penal Internacional y no el caso de Siria? La parálisis, ¿no? La parálisis del Consejo de Seguridad o la falta de acción. Otra preguntita. Luego entraré en la parte de mayor de salidas, pero seguimos la parte depresiva. ¿Qué ha pasado? Lo mencionaba un poco el embajador también con los refugiados. Decíamos, se crea el año 51 la convención que protege a los refugiados y les dice a los gobiernos, tienes que conceder refugio a aquellos que huyen de la represión. Tienes que concederles. Los derechos humanos son universales y tú tienes que conceder refugio. Año 51. Y durante eso también sale de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y ahora qué pasa con los refugiados? Bueno, estamos viviendo la mayor oleada de refugiados, como decía el embajador, desde la Segunda Guerra Mundial. Siria es el ejemplo, pero también la República Centroafricana. Y los refugiados, la mayoría de los refugiados, llegan a Europa. Los refugiados se quedan en los países vecinos, de donde está su casa. El caso de Siria es el ejemplo más claro. 2,5 millones de refugiados están en Jordania, en Líbano y en Turquía. Aquí es como si recibiéramos de repente, con una población de 40 millones, de repente, porque como en el caso de Jordania, pues refugiados de 5 millones de personas. Imagináis 5 millones de personas llegando aquí. Lo que significa de tensión para un país, de dificultades de gobierno para gestionarlo. Bueno, pues la comunidad internacional considera que solo en la retórica, que la protección de estos refugiados es una cuestión de todos. En la práctica, lo que dice es que el gobierno de Jordania, el de Líbano y de Turquía deben lidiar con ellos con un poquito de ayuda de Naciones Unidas. Porque si os dijera de los 2,5 millones de refugiados que están en estos tres países, ¿a cuántos se ha comprometido a acoger la Unión Europea? ¿Cuántos pensáis? No me digáis cero, tampoco se trata de eso. Hay gobiernos extraterrestres, como el de Suecia, que admite, por ejemplo, 25.000, 30.000. ¿Cuántos en España ha dicho que va a admitir el gobierno español? Refugiados, ¿eh? Está hablando de 2,5 millones. ¿Cuántos pensáis? A mí lo que me sorprende de la cifra es que es una cifra exacta. Esto es lo que más sorprendente. Entonces dice, vamos a acoger, creo que son más o menos 412. Yo digo, ¿por qué 412? ¿Por qué no 13? ¿O 14? ¿O 10? Pero encima me deja el desasosiego. 412. Igual con los enrolados en el Estado Islámico, 51. ¿Y cómo sabes que hay 51? Exactamente. Cosa que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que veamos que las cosas como cuando ellos quieren, dan cosas precisas o dicen precisas, pero otras veces no. Ahí siempre cuento la anécdota de que todos los gobiernos europeos tienen que informar a una agencia europea de derechos fundamentales de cuántos incidentes racistas y xenófobos ha habido en sus países, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Reino Unido dijo, en los pasados 2 años hubo 25.000, más de 25.000 incidentes racistas y xenófobos, ¿no? ¿Cuántos dijo el gobierno español? Dijo, y no es broma, esto no es como el Club de la Comedia, no es broma, dijo entre 10 y 12. 11. Exactamente, 11. Y digo, pero ¿cómo? Pero no entre 10 o 12.000. No, entre 10 y 12, una cosa imprecisa. Y sin embargo, son capaces de decir que 451 son los que se vienen para acá. Una vergüenza, o sea, el 0,06% de los refugiados. Y todavía no han llegado. O sea, debe ser una cosa desbordante, porque todavía no han llegado. Y no se les da refugio.
se les da protección internacional, humanitaria, que significa que, bueno, cuando yo considere que la cosa se ha mejorado en tu país, te mando de vuelta. Y no te puedes oponer. En cambio, el refugiado tiene derecho a no puede ser devuelto a su país. Sí. ¿Dónde se alojan ahí? En ninguna parte todavía, porque no han llegado. Pero vamos, con los 451 me lo imagino debatiendo con las comunidades autónomas y diciendo, tú te quedas con 7, tú te quedas con 23. No, pero se refiere si los refugiados que vienen a España, independientemente de estos, tienen algún tipo de ayuda. ¿A eso te refieres? De apoyo, de ayuda social, de alojamiento. Los refugiados que vendrán tendrán las obligaciones y derechos que tienen los refugiados, como pueden estar en un campamento de refugiados, pero no me refería al alojamiento que supongo que recibirán pues, ayuda humanitaria. Muy poca. O sea, muy poca. Reciben unos meses de alguna ayuda económica, 6, después, y luego tienen que buscar trabajo y todo demás. No hay casi ayudas, a diferencia de otros países europeos que dan más. O sea, pero el problema no es tanto que los que llegan, en el caso del refugio, lo que quería decir con esto es que, primero, que no hay o sea, que hay muchos más refugiados y muy pocas ganas de recibir a refugiados. Segundo, que refugiados inmigrantes los metemos todos en una bolsa. Entonces, por ejemplo, una parte importante, calcula Naciones Unidas que un 30-35% de la gente que intenta saltar las vallas de Melilla viene de países donde hay conflictos armados y, por lo tanto, potencialmente podrían ser refugiados. Hay que estudiar su caso, pero no se puede estudiar. ¿Por qué? Porque o saltas la valla o nadie te lo estudia. Porque simultáneamente aumentar los refugiados, la legislación se ha hecho cada vez más restrictiva para refugiados. Antes, por ejemplo, tú podías pedir asilo o refugio en la embajada del país donde se estaba dando el conflicto armado. Ahora ya no. Los pobres sirios que llegan a España, tienen que vivir con documentación falsa, sometido a todo tipo de tratamiento y de trata de seres humanos, porque no hay medio legal de pedir asilo a no ser que te metes en la frontera. Entonces, han aumentado o se mantienen, o ha aumentado, mejor dicho, el número de refugiados, pero la legislación cada vez más restrictiva. Y incluso en algunos países, en España no es el caso, pero en algunos países como Gran Bretaña, cuna de la democracia, los que solicitan asilo los mantienen detenidos. Yo solicito asilo, sospechoso, vamos a la cárcel. ¿Pero por qué? Si solicito asilo no he cometido ningún delito, vamos a la cárcel. ¿Cuánto tiempo puedes estar ahí? 1 año y medio. O sea, es una condena de cárcel sin haber cometido ningún delito y pidiendo asilo. Lampedusa, la parte que llega a Italia. Italia ha rescatado el año pasado 100.000 personas en el mar. Italia, ¿algún barco más? No. Italia. Nada más. Y acoge a todos los refugiados de Lampedusa o a todos los inmigrantes. ¿Algún otro país europeo colabora? No. Entonces, esa es la cuestión. Ni siquiera respetamos las leyes internacionales que se dieron hace 50 años, más de 50 años. Restricciones a los solicitantes de asilo, no responsabilidad con los países limítrofes para garantizar que tratan bien a los refugiados y que los refugiados pueden tener acceso a educación, a vivienda, a estudiar, en los colegios, no. En general, hay algunos extraterrestres, como los suecos, que siguen haciendo su labor de extraterrestres. Pero aparte de eso, los demás somos terrestres. Y el concepto de refugiado e inmigrante se mezcla. Y parece que todos son inmigrantes cuando hay una parte importante de refugiados. Pero no hay forma. Por eso, por ejemplo, el ACNUR, en el caso de Ceuta y Melilla, lo que está pidiendo es que haya medios legales para pedir asilo. Porque si no, lo que tiene que hacer es saltar la valla o cruzar a nado. Bien. Dentro de este contexto, a ver cómo estamos ya. Dentro de este contexto, 2 cositas más. Hay un lugar de batalla que no hemos mencionado, que no es tan sangriento, pero es importante, no es sangriento, pero es importante.
son los conflictos que tienen que ver, cibernéticos, que tienen que ver con Internet. Yo lo he mencionado hasta ahora porque, claro, no está en el marco de lo que son los conflictos armados, pero me gustaría daros algunos datos para que veáis dónde los conflictos se dan de otra manera. ¿Sabéis? Os voy a dar unos datos simplemente como concepto gran hermano, pero no televisivo, sino el de Orwell. Porque el pobre Orwell ya ha sido completamente arrinconado por el concepto televisivo. ¿Cuántas personas hay en China empleadas actualmente por el gobierno para vigilar Internet? País grande. ¿Cuántas pensáis? Decidme una cifra. 2 millones. 2 millones de policías vigilan Internet. ¿Sabéis cuántos gobiernos extranjeros, facciones extranjeras y organizaciones políticas ha autorizado Estados Unidos para hacer espionaje sobre ellas? 193. Los gobiernos de Naciones Unidas son 196, con eso os digo todo. Digamos, más o menos dónde estamos. Casualidad. Por ejemplo, hay gobiernos como el de Arabia Saudí, el tapado, yo siempre lo menciono porque son gobiernos tapados. Parecía que nunca se habla de ellos, pero por ejemplo, 1000 es el número de latigazos a la que fue condenado un señor en Arabia Saudí a haber sido declarado culpable de crear un sitio web, insultar al Islam y ridiculizar figuras islámicas. Pero aparte de estos 1000 latigazos, que en fin, es terrible, después de terminar los latigazos fue directamente a la cárcel y cumple condena de 10 años. Un país como Turquía, por ejemplo, no sé si os acordáis que hubo protestas el año pasado. Hubo 29 usuarios de Twitter en Turquía, solo en Esmirna, que se enfrentan a una pena de 3 años por los tweets que difundieron durante las protestas del año pasado. ¿Alguna de estos tweets era incitación a la violencia? Ninguno. Es interesante cómo se unen los gobiernos dictatoriales con los democráticos. Reino Unido, otra vez, uno de mis favoritos gobiernos. Son 7, el número de días, 7, no más, una semanita, entre el anuncio por parte del Reino Unido de un proyecto de ley para aumentar las facultades de vigilancia de los servicios de seguridad británicos y su adopción como ley. 7 días de debate parlamentario. ¡Wow! 7 días. Entonces, ¿qué hace el proyecto de ley? Ahora ley, es de conservación de datos y facultades de investigación a través de Internet. Francia, por ejemplo, introdujo una nueva ley, la Ley de Programación Militar, que autoriza la interceptación de comunicaciones en la red sin necesidad de orden judicial. Lo que digo con esto es que no perdamos de vista también todo lo que supone la red en cuanto a manejo de conflictos. No solo desde el punto de vista de difundir, como hace el Daesh y todo eso, difundir lo que está ocurriendo, sino la forma de control, ¿no? Y la forma de control por parte de gobiernos dictatoriales o democráticos. La única manera que tú puedes discriminar de que sería pedir autorización con orden judicial, si no se convierte en una peligrosísima herramienta para hacer lo que quieras sin ningún control en el país. Bien, esta es la parte depresiva y miedosa. Entonces, ante todo esto, ¿cuáles son algunas de las posibilidades que puede haber de salida, ¿no? Tanto en marco de conflictos, sobre todo. Bueno, yo voy a mencionar algunas. Una primera, por supuesto, es que necesitamos continuar investigando lo que ocurre en los conflictos armados. O sea, cuanto menos cerrados sean los conflictos armados y más información haya, y ese es nuestro papel también como organización, investigar lo que ocurre es importante. Por ejemplo, en Irak hemos tenido un equipo de investigación 6 meses en el norte de Irak documentando todo esto que os digo para que no solo la información que llegue sea un tipo de información muy sesgada. La segunda es, que es algo interesante, muy desconocido, es una campaña que existe, en principio promovido por ONGs, pero también por el gobierno francés, entre otros gobiernos, para cambiar el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es lograr que cuando exista un debate, hay varias opciones, ¿no? Pero cuando existe un debate sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio, no se puede ejercer el derecho a veto en el Consejo de Seguridad.
Esto es algo que parece difícil de conseguir, y yo sé que es difícil de conseguir, pero también se pensaba que era difícil de conseguir un tratado que regulara el comercio de armas. Y se trabajó 20 años y se consiguió un buen tratado. El problema es que todavía no entró en vigor, pero lo tienen que ratificar los estados. Pero esperamos que entre en vigor en diciembre. Y eso significa que hay un tratado de ese tipo, lo que significa es que si un gobierno, o tratados internacionales son ley en tu país, lo digo para todos los que no estáis en derecho, es ley. Entonces, a medida que tú lo ratificas, es ley. Es decir, que si desde un país que ratifica el tratado se exportan armas a países con graves conflictos de derechos, con graves violaciones de derechos humanos, o en el marco de conflictos armados, tú puedes cuestionar ante un juez que se impida el envío, por ejemplo. Por tanto, ese tratado es muy importante que entre en vigor. Por supuesto, lo tiene que al final ratificar los países que más exportan armas, pero hay varios países de la Unión Europea que ya lo van a hacer y lo van a ratificar. Ese es otro elemento importante. Otro es, en el marco de cualquier tipo de paz, o en el marco de construcción de paz y de final de conflicto, es garantizar que los máximos responsables de haber cometido esos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, etcétera, van a ser juzgados. La impunidad es la peor manera de lograr que termine un conflicto. Lo puedes hacer. Hay ejemplos en Centroamérica, por ejemplo, donde yo estuve muchos años, pero esas sociedades, si la impunidad se promueve al máximo nivel, en un marco de paz, queda en la sociedad al mínimo nivel. Guatemala es un ejemplo que yo investigué durante muchos años. Hubo impunidad al máximo nivel y es un país con completa impunidad. Un país con completa impunidad. El Salvador se logró que terminara el conflicto, pero tienes un conflicto latente por total impunidad en la sociedad. Otro elemento fundamental es, el Tribunal Penal Internacional tiene muchos problemas. Entre uno de ellos es que hasta ahora solo ha investigado gobiernos responsables de crímenes contra la humanidad en África. Y es un problema de percepción. Pero los que ha investigado cometieron crímenes de guerra y crímenes de deshumanidad en África. Pero hay que ampliar la mirada, hay que ampliar que vayan a otras zonas y otros países donde puedan hacer, Afganistán, Colombia, donde pueda tener un papel donde se están cometiendo o se han cometido crímenes de guerra y crímenes de deshumanidad. Fortalecer el TPI y conseguir que alguno de los países poderosos, grandes poderosos, como Estados Unidos, por ejemplo, ratifique el Tribunal Penal Internacional, sería importantísimo. Y no es que estemos lejos. Clinton lo firmó, pero no lo ratificó. Y en la nueva administración norteamericana dijo que iba, desde luego, ya no es hostil al Tribunal Penal Internacional como era antes la de Bush. Pero es importante, porque es como la pena de muerte. Ha avanzado mucho la lucha contra la pena de muerte. Hoy hay solo, o sea, de pasar hace 50 años, de un mundo donde había muchas ejecuciones, hemos pasado a un mundo donde hay 5 países que son los que ejecutan al 90% de los que hay pena de muerte cada año. Entonces, pero se ha avanzado mucho. Esto sería lo mismo, lograr que cada vez queden menos países sin ratificar el Tribunal Penal Internacional, aunque sean poderosos. Esa es la tendencia, es lo que habría que hacer como salida. Lo hablaba antes también el embajador, y es resistir la tentación de paz por derechos humanos. Esto lo hablaba un poquito antes sobre verdad, justicia y reparación, pero es importante. Colombia es un ejemplo que ahora vamos a ver dónde va. Pero hay una tendencia muy poderosa en ese país a cambiar paz por derechos humanos. Y además, como, en fin, no sé por qué, pero en ciertas partes de las sociedades europeas las FARC tienen cierto predicamento, a pesar de todo lo que han cometido, pues pareciera que, bueno, en fin. No, las FARC, el Estado, los grupos paramilitares con el Estado, han cometido cosas horribles, afectando a millones de personas durante años. Y cuidado con solamente escuchar a las víctimas. Es importante que no guíen el proceso, porque no es que guíen el proceso, pero tienen derechos legales.
a la verdad, la justicia y la reparación. ¿Quién promueve que sea juzgado un Estado o algún poder público? ¿Quién lo puede promover? Bueno, primero lo pueden promover los tribunales nacionales de un país. Depende, pero pueden promover los tribunales nacionales. Es decir, si un policía comete torturas, lo pueden hacer y lo deberían hacer los tribunales nacionales. Argentina es un ejemplo. 523 militares están detenidos. ¿Por un tribunal militar? No. ¿Por un tribunal internacional? No. Por un tribunal nacional. Perú, Fujimori, fue condenado por un tribunal nacional. Por tanto, eso primero. Pero veo por tu escepticismo que quizás estás pensando en que sea internacional. Entonces, puedes hacer que acudir a una... ¿De dónde eres? México. Ah, bien. Pues en México es otro país donde reina la impunidad absoluta. 97% de los delitos quedan impunes. De los delitos como asesinatos, etcétera, quedan impunes. Entonces, la única forma es o acudir a la Corte Interamericana de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hay posibilidades de justicia y de reparación, o acudir en el futuro, habrá que ver, dependiendo de cómo ese conflicto, entre comillas, de México se evoluciona, a otras instancias internacionales. Pero cuando no... Eso es lo importante de los derechos humanos, porque son universales. No ya solo son los tribunales nacionales los que pueden hacerlo. Tienes que acudir a instancias internacionales. ¿Por qué hay un juicio abierto en Argentina sobre los crímenes de derecho internacional que se cometieron durante el franquismo y la guerra civil? ¿Por qué está en Argentina abierto? Porque aquí no se puede. Esa es la cosa extraordinaria de los derechos humanos, la posibilidad de la parte internacional. Termino. Voy terminando, 5 minutitos. Ahora que me estoy emocionando en la parte positiva, dándonos para comer. Entonces, la otra parte es, hay una discusión, ha habido siempre una discusión sobre si la legislación que se creó hace 50 o 60 años de derechos humanos se debería cambiar o no. Porque efectivamente, por ejemplo, la Convención de los Refugiados solo habla de los que escapan de los estados, pero no de los que escapan de los grupos armados, aunque la interpretación de Naciones Unidas es que cobija a todos ellos. Por ejemplo, no habla de la persecución por violencia de género, es decir, hay cosas que hace 50 años no se preveyeron. Pero yo y Amnistía somos partidarios de un concepto importante técnico, virgencita que me quede como estoy. Esto es importante porque si tú quieres cambiar ahora la legislación internacional, la van a cambiar a la baja. Y se puede interpretar ahora de otra manera, no es necesario cambiarla. Por lo tanto, si uno refugiado huye de un grupo armado, el gobierno le tiene que dar protección, aunque no figure en la Convención de los Refugiados. Esa es la interpretación que hace la ACNUR. Y si en un conflicto armado del año 49, pues claro, haya cambiado los conflictos armados, pero te puede interpretar, y el Comité Internacional de la Cruz Roja está para eso, interpretarla de una manera diferente, no es necesario cambiarla. El Comité Internacional de la Cruz Roja quiso, hace 6 o 7 años, evaluar la posibilidad de cambiar, si se podía actualizar la parte de conflictos armados. Quedaron horrorizados de lo que los gobiernos proponían. Entonces, creo que hay que mantener la legislación. Hemos protegido, incluso la legislación internacional, no ha sido cambiada radicalmente, incluso después de la era Bush, del año 81 al 88, que hubo un gran riesgo de que se cambiara. Yo nunca pensé en mi vida que volvería a ver que un gobierno democrático impulsara la tortura como una evidencia ante los tribunales. Bueno, Estados Unidos es ese país. Crea una ley de tribunales militares el año 2006 que dice que pruebas obtenidas bajo coacción física moderada son admisibles ante un tribunal. Esto responde mucho a lo que decía el Tribunal Supremo de Israel, que hablaba de autorizar presión física moderada. ¿Qué? Claro. ¿Qué presión física moderada? Te retuerzo el brazo un poquito. ¿Cómo es esto? ¿Qué presión física moderada? Y quiero recordar un ejemplo, o sea, cuando es importante de no cambiar la legislación internacional, porque ya la nacional todo el mundo intenta cambiarla. De verdad, si veis, el año 2001,
unos tipos del Departamento de Estado, del Ministerio de Justicia de Estados Unidos, responden, todo ha sido ahora desclasificado, ¿no? Responde a una pregunta que le hacen los de la CIA en relación con Guantánamo, los 2002, los primeros que llegan a Guantánamo, y le preguntan al Ministerio de Justicia, hemos detectado que un señor, que lo hemos detenido, tiene miedo a los insectos. Entonces, quisiéramos que nos indicara el Ministerio de Justicia, no sé por qué la universidad, el departamento de entomología no estaba allí, qué tipo de insecto podemos utilizar para que le cause temor, pero no daño, porque si le causa daño, pueden considerar que lo estamos torturando. Y ahí le mandan, y responden los abogados de Harvard y de tal, y responden identificando un insecto que debería ser utilizado. ¿Qué insecto era él? El ciempiés. ¿Por qué? Porque causa temor, claro, es un bicho, ahí lo meten ahí, un bicho con patas, espantoso, pero no te daña. Pero esto era lo que debatía una democracia, en la que nadie ha rendido cuentas. Nadie. Hay otro ejemplo y con eso termino, pero ya aquí en España muy gracioso. Llega el primer vuelo que va a Guantánamo, para en Palma de Mallorca. Y lo identifica el Diario de Mallorca, lo saca una foto y lo denuncia. Y llega la Guardia Civil y lo investiga. La famosa investigación de Mortadelo y Filemón, que es, investigaron todo lo que hacían los estadounidenses en el hotel, consumían mucho hielo. Entonces hay una investigación, yo lo he visto, pero hay un pequeño problema. Lo único que no hicieron fue subir al avión, donde se supone que estaban estos. Entonces, lo que digo no tiene que ver exactamente con conflictos armados, pero cómo se cambiaron tanto las leyes nacionales, aquí se amplió el régimen de incomunicación a 12 días, se cambiaron tanto las leyes nacionales que es importante que protejamos el marco de derecho internacional. Creo que ha ido una parte final, las operaciones de mantenimiento de la paz. Las operaciones de mantenimiento de la paz, que a veces puede tener un impacto sobre derechos humanos, ahora está todo el debate sobre la República Centroafricana y su papel allá. Hay un problema, y es que los que también cometen violación de derechos humanos en las operaciones de mantenimiento de paz. Pero no está claro cómo rinden cuentas. En teoría, son los gobiernos nacionales los que deben hacer rendir cuentas a sus soldados que están allá. Pero no está claro, no funciona bien. En la República Centroafricana ahora hay denuncias de violación y de cuestiones de la operación de mantenimiento de paz. Pueden cumplir un papel importante, a veces lo único que pueden hacer para desplegarse y con protección de los civiles. Pero hay que tener mucho cuidado que las operaciones de mantenimiento de paz también tengan una línea clara de no garantizar la impunidad. Bien, creo que con esto voy a terminar. Creo que hay algunas salidas, pero en el fondo y en el resumen todo se basa en que no somos especialistas en amnistía en la parte de prevención de conflictos, salvo en el avisar que viene el lobo. Pero sobre todo lo importante, para que no se prolonguen los conflictos, y como decía Jesús, no hay un 40% de conflictos que se prolonguen uno tras otro, es que no haya impunidad. Que no haya impunidad es una de las mayores garantías para que termine el conflicto. Gracias. Tenemos 5 minutos para un par de preguntas. A ver. Independientemente de la comida. A ver, del Sáhara, ¿no vais a preguntar nada? Aprovechando que está Esteban. Ellos son alumnos comprometidos en educación con el tema del Sáhara desde hace años. ¿No vais a preguntar nada? Pues sí podríamos preguntar. No os sintáis obligados. No, de hecho no quería preguntar por no estar sin información, pero pues el tema de la violación de derechos humanos de los saharauis ocupados, ¿qué hace la Amnistía Internacional? Me alegro que me haga esa pregunta. No, estuve hace poco en Marruecos, hace 15 días. No en el Sáhara, sino en Marruecos. Voy a poner un ejemplo. Estábamos discutiendo con el gobierno marroquí sobre tortura. En Marruecos, la tortura
es algo que, a pesar de que el gobierno marroquí mantiene que existe, dice que existe, pero no es sistemático o no es provocado por el gobierno. Pero en cuestiones que ellos piensan que son de terrorismo, personas torturadas porque piensan que son de terrorismo, o relacionadas con el Sáhara, la tortura es habitual. Al mismo tiempo que estábamos discutiendo con el Ministerio de Justicia y ellos se comprometían, el mismo día, que se comprometían, estábamos hablando hace 15 días, con el Ministerio de Justicia a promover un cambio legislativo que redujera el pedido de incomunicación en tortura, que, por ejemplo, la confesión en el Marruecos, el elemento clave para que la tortura exista es que la única investigación policial que merece tal nombre es la confesión. O sea, tú te confiesas ante el policía que han matado a Kennedy cuando te torturan. No hay otra investigación policial que merezca tal nombre, es la confesión. Y la confesión los tribunales aceptan como si fuera una verdad revelada. Al mismo tiempo que se comprometían a cambiar todo el sistema legal, veremos qué pasa, torturaban en la prisión de Layún a 7 personas saharauis. Y los torturaban en un contexto porque había una denuncia ante el Consejo, en los mismos días, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre eso. Lo importante para Amnistía Internacional, Amnistía no tiene ninguna posición sobre el conflicto territorial en sí. No nos ocupamos de eso. Pero nos ocupamos de intentar que no haya violaciones de derechos humanos derivado de eso. Eso significa que hemos visitado, que tenemos acceso, afortunadamente, a la parte del Sáhara occidental, y para poder documentar lo que está ocurriendo allí. Segundo, llevamos peleando desde el año 91 para que la misión de Naciones Unidas para el Sáhara no solo tenga un componente de revisar el censo electoral, que a estas alturas deben tener un censo espectacular, sino que tenga como misión supervisar los derechos humanos, tanto en Marruecos como en donde está el Polisario. Pero sin éxito, porque el gobierno de Marruecos no quiere que exista esa misión de Naciones Unidas. Por lo tanto, pero lo que sí me di cuenta en el ámbito de Marruecos, a diferencia de otros países de la zona, es que la presión internacional es muy importante y ellos lo consideran, y la presión internacional tiene un efecto sobre ellos, porque el gobierno de Marruecos se presenta como un garante de la estabilidad y, por lo tanto, que en comparación con otros de la región respeta los derechos humanos. Por lo tanto, cualquier crítica ellos lo reciben como una presión y sienten la presión, a diferencia de otros países de la región como Argelia, por ejemplo, que no. Y Argelia, por ejemplo, no permite la entrada de Amnistía y observadores internacionales, pero sí lo permite Marruecos. Por tanto, ahí yo creo que hay una serie de posibilidades que se pueden trabajar sobre derechos humanos en Marruecos y con el Sáhara. Pero en cuanto al conflicto, pues está enquistado desde hace muchísimo tiempo, pero desde luego no es nuestro papel contribuir a resolvernos, sino a vigilar la situación de derechos humanos provocada por el conflicto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradecer a Esteban y a Jesús su tiempo y convocarles para seguramente una futura ocasión que podremos desarrollarlo con más tiempo. A vosotros agradeceros el tiempo y vuestra participación, y la semana que viene nos veremos ya en el último taller, que es específicamente sobre el tema... ¿Cómo? El 29. Nos vemos en el último taller, que es sobre el tema de gobernabilidad, la nueva agenda del desarrollo. Gracias a todos. Gracias.